La oposición en Venezuela está lista para marchar por las principales calles de Caracas. Cientos de ciudadanos liderados por Enrique Capriles Radonsky protestarán contra la corrupción que tiene sometido al país, una consigna que también usará el oficialismo en contra de sus adversarios durante su movilización. En un principio, el motivo de la concentración opositora fue el allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardo, pero el acto se transformó en el escenario ideal para rechazar además el desabastecimiento de productos básicos y los altos índices de inseguridad. No solamente de Caracas, en todas las capitales del país va a haber movilización para demostrar el descontento ante los abusos, los atropellos y la aberración que se vivió el día martes en la Asamblea Nacional, cuando de manera totalmente fuera de derecho, alejado de la Constitución, alejado del marco legal, los diputados oficialistas le desistieron de la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardock, haciendo acusaciones sin argumentos y donde tristemente los venezolanos día a día y después del 14 de abril, la institucionalidad, el respeto a la Constitución, el gobierno se separa cada instante de ellos, el mundo entero vea que en Venezuela la mayoría no cree y no está de acuerdo con las prácticas que el señor Nicolás Maduro ha hecho desde que asumió el poder y donde tristemente nuestra Constitución es la que sigue pisoteada. Así como lo expresó Gaby Arellano, consejera estudiantil de la Universidad de los Andes a NTN 24, cientos de venezolanos se concentrarán en diferentes ciudades del país con el fin de protestar contra las políticas desacertadas del gobierno chavista en cabeza de Nicolás Maduro. El principal motivo de las manifestaciones fue el enjuiciamiento del diputado Richard Mardo, a quien le fue retirada su inmunidad parlamentaria, debido a que el oficialismo lo acusó por hechos de corrupción, pese a que el diputado aseguró haber recibido donativos de empresas privadas, que luego convirtió en obras para las comunidades pobres del estado de Aragua. La mayoría de los venezolanos que salen a las principales calles del país suman a este caso el descontento y la frustración por los altos índices de inseguridad y el desabastecimiento de los principales productos de la cesta básica. Y vive una ola de crímenes y que quedan impunes. El poder electoral, el poder judicial, sirve solamente como brazo ejecutor de las decisiones políticas que se dan desde Miraflores y no es quien administra la justicia, como lo dice nuestra Constitución. En su cuenta de Twitter, el líder de la oposición, Enrique Capriles, invitó a tomar parte de esta protesta sin temor. Asimismo, dijo que la resignación es lo peor que le puede pasar al pueblo ante un panorama corrupto que asegura impera en la nación suramericana. Que mañana se escuche con fuerza la voz de los que queremos cambio. El sábado 3 por Venezuela. Para Capriles, el que el chavismo también haya convocado a manifestaciones en contra de la corrupción es claro ejemplo de que no tienen moral. Tal como lo dijimos, mañana los enchufados convocan marcha contra la corrupción, es decir, marcha contra ellos mismos. Aunque las marchas tanto de oficialismo como la oposición no se cruzarán en la ruta acordada, Enrique Capriles aseguró que las medidas de seguridad están garantizadas. El chavismo, como es costumbre, marchará por el oeste de Caracas desde la Plaza Venezuela hasta la Asamblea Nacional. 8:38 de la mañana en Venezuela. NTN 24 establece contacto en directo desde Caracas con Antonio Ledesma, alcalde metropolitano. Buenos días, alcalde. Gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Muy buenos días, Daniel. Igualmente, buenos días, Jesús, y a toda la audiencia del continente americano. Un gran abrazo desde Caracas, Venezuela, donde nos estamos preparando para iniciar esta movilización que hará contraste con el acto cínico de los enchufados del gobierno. Son dos movilizaciones, una movilización iluminada por la verdad, por la autenticidad, y otra oscurecida por los compromisos que tiene este gobierno con la corrupción. ¿Podrían estas dos marchas cruzarse, alcalde? ¿Se podría generar algún hecho violento, dado que ambos bandos, por decirlo de alguna manera, van a protestar en la capital? No, nosotros no estamos en la idea de confrontar a nuestro pueblo. Nadie ganaría en una lucha fratricida. Aquí el combate es contra este régimen que está agotado, que está debilitado, que no tiene fuerza para soportar el formidable peso de la corrupción, del fracaso de las políticas públicas que han devaluado nuestra moneda, convirtiendo nuestro signo monetario en una moneda sin poder adquisitivo, que han castigado sobre todo a los sectores más populares, más pobres del país, con la inflación, con el desabastecimiento, la crisis de los servicios públicos, es lo que nos preocupa.
resolver todo este conjunto de dificultades que le hacen la vida amarga a los venezolanos. Por eso es hora de luchar más unidos que nunca. Alcalde, con los buenos días. Jesús Prado le saluda. Yo le quiero preguntar porque ante los ojos de una persona o un observador por fuera de Venezuela, por fuera de Caracas, al parecer las concentraciones de hoy tendrían más justificación lo de la oposición que el mismo oficialismo. Si vamos a toda la cantidad de argumentos que tienen en este momento los opositores para rechazar y para marchar el día de hoy, porque al parecer el oficialismo no está claro por qué es que están haciendo ellos la convocatoria de las marchas el día de hoy. Bueno, fíjese, Jesús, en primer lugar, la concentración del gobierno es un acto que no puede ocultar el cinismo de los dirigentes que están siendo asesorados desde Cuba. Y es un acto de cinismo porque mal pueden abanderarse los sectores del oficialismo de la lucha contra la corrupción, cuando son ellos los que han venido apañando, los que han venido alcahueteando todos estos actos de latrocinio contra el erario público, que además se relaciona con los problemas de las ciudades del país. Cuando a la gente no le llega agua a su casa es porque alguien se ha robado los dineros que el Estado ha dispuesto para resolver el problema de agua. Cuando vemos que no se reparan las carreteras, que no se le hacen mantenimiento a las escuelas, que no se equipan los hospitales, cuando nosotros nos cercioramos a diario del problema de los apagones, de que se le va la luz a la gente en los pueblos, todo eso es consecuencia, además de la ineficiencia y de la incapacidad de la corrupción. No tiene ideales válidos, no tiene motivaciones auténticas del gobierno para hacer una movilización con estos adjetivos, cuando bien sabe el gobierno que está atascado en una crisis de la cual es absolutamente responsable, como es la crisis de la devaluación, la inflación, el desabastecimiento y la inseguridad. Alcalde, se avecinan unas elecciones municipales. Otra de las razones por las cuales va a marchar hoy la oposición es porque se le retiró la inmunidad parlamentaria al diputado Richard Mardo. ¿Cree que el oficialismo busque debilitar a la oposición de cara a esas municipales o cree usted que ese descontento del que hablaba se refleje en votos en diciembre? El gobierno busca intimidar a la oposición. El gobierno que se siente muy extenuado, que ha perdido apoyo popular, quiere ganar fuerza por la vía del arremetimiento, de usar su hegemonía policial, su hegemonía comunicacional, todo el aparato propagandístico del gobierno, de utilizar las instituciones públicas como la Fiscalía o los tribunales de la República para intimidar, para amedrentar, para que la oposición corra el riesgo de paralizarse de miedo, y no lo van a lograr. Y por eso hoy vamos a salir a la calle a manifestar contra estos atropellos que se hicieron contra el diputado Richard Mardo, pero además de los atropellos, que no es cosa nueva. Recuerden que usted aquí en Venezuela se le ha allanado la inmunidad parlamentaria a varios parlamentarios, se le han allanado su morada, aquí se han hecho juicios al margen del debido proceso contra comunicadores sociales, aquí se ha criminalizado la disidencia. Aquí es un delito opinar contra este gobierno, criticar a este gobierno. A nosotros, por ejemplo, nos han despojado de recursos, el gobierno se ha querido burlar de la soberanía popular. Por eso estas movilizaciones son muy importantes y las elecciones del próximo 8 de diciembre van a ser un plebiscito. La verdad que el gobierno quiso ocultar en el Consejo Nacional Electoral, la verdad que no ha querido esclarecer el Tribunal Supremo de Justicia, va a resplandecer con la participación del pueblo el próximo 8 de diciembre. Muy bien, Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, le agradecemos por estar con nosotros en NTN 24. Le deseamos un buen día y estaremos atentos a lo que suceda el día de hoy en Caracas. Un buen día para usted. Muchas gracias. Gracias, muy amable, siempre la orden.